Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Aquí buscando refugio donde los amigos, donde los parientes, para ver dónde conseguimos un poco de luz, ya que nos hicieron un relajo con el asunto de los apagones y resulta ser que también a Juan lo están atosigando con apagones también por allá. Muchas gracias Juan, de nuevo por aceptar la invitación. Un placer siempre hablar contigo, Pedro. Ha tenido muy buena repercusión la distribución de nuestra charla anterior aquí en la Argentina. No cabe duda, hombre. Oírte creo que nos ayuda a precisar un tema que es lleno de una bruma de misterio, de tabúes, de todo creado por Hollywood, ¿no es cierto? Yo creo que es muy, muy refrescante el tener una visión que permita ubicar los temas operativos de cómo funciona ese mal, ¿no es cierto?, que aflige a nuestras sociedades y entender cuáles son los mecanismos, cuáles son las lógicas con las que se expande, por qué es indispensable que los pueblos se organicen para enfrentar ese problema con mucha seriedad. Cuéntanos, vos estuviste en el Banco Central y estuviste a cargo también de la unidad antilavado allá en Argentina. Cuéntanos, ¿cómo lo hacen? Tanto en el Banco Central como en la unidad antilavado de la Argentina no estuve a cargo directamente, sino asesorando al presidente del Banco Central y al presidente de la unidad antilavado. Y en ambos casos, lo que hablamos la charla anterior, que tiene que ver con organismos que supuestamente combaten el lavado, combaten el narcotráfico y en realidad lo están ordenando, organizando, eran cosas que se sufrían mucho desde tanto el Banco Central como la unidad antilavado. Recuerda que la unidad antilavado está coordinado por un organismo supranacional que no tiene ningún tipo de forma democrática de elección de sus autoridades, que es el GAFI, y el GAFI genera una serie de normativas que está mucho más concentrada en perseguir ONGs que estén relacionadas con la actividad incluso de la población civil, que en perseguir a narcotraficantes. Más allá de que hacen de cuenta que persiguen a narcotraficantes, hacen mucho hincapié en el tema de las ONGs y en el tema de otras organizaciones de la población en general organizada. En el Banco Central lo que hay es una especie de autismo muy importante donde se mira solamente el sistema financiero formalizado a través de bancos y entidades financieras regulares y no se mira nada una serie de sectores donde hay lavado de dinero que son las propias entidades financieras informales que los bancos tienen para prestar dinero a tasas que multiplican por 4 o 5 las tasas de interés del sistema formal y que es para la gente que no tiene acceso al sistema formal por falta de documentación, por falta de respaldo y demás. Entonces, los propios bancos grandes tienen para lavar dinero esas estructuras informales que manejan miles de millones de dólares donde no solamente se lava, sino que se gana mucho dinero en tasas de A interés ver, pero usurarias y desreguladas. explícanos por favor despacito. A ver, en primer lugar yo entiendo que para poder vincularse con los circuitos internacionales de lavado necesitas tener primero una escala y segundo una serie de operaciones, un repertorio de productos financieros que solo puede hacerlo un banco grande, grande con conexiones internacionales. Conexiones internacionales que pasan por las guaridas fiscales, que pasan por las offshore, que tienen el banco en la sombra también allá en el norte, ¿no es cierto? Pero que acá en nuestros países necesitan todo un ecosistema de otros actores que le permita ir delegando tareas, ¿no es cierto?, en una serie de engranajes que permitan que ese lavado se complete. Cuéntanos un poquito esos detalles, guíanos un poquito por ese oscuro mundo de lavado. Primero, lo que tiene que tener en claro la población, los comunicadores y demás, es que el dinero en el proceso de lavado no es un dinero que se va a amontonar en una isla o en una bóveda en formato de oro o de dólares contantes y sonantes que están amontonados y sin generar renta. Los procesos de lavado primero tienen que de alguna manera escapar de los fiscos de cada uno de los países para que no le puedan cobrar impuestos o para que no puedan detectar a quién ha hecho ese lavado. Pero una vez que está realizado eso a través de los grandes bancos internacionales, lo que tienen que lograr es generar rentabilidad con ese dinero que ha sido lavado, porque los propietarios de ese dinero, que pueden ser desde grandes fugadores de capitales que son empresarios de actividades lícitas en países como la Argentina o cualquier otro país latinoamericano o incluso países desarrollados, hasta narcotraficantes, traficantes de armas, traficantes de personas,
todos ellos quieren hacer, generar renta a estos fondos. Y ahí es donde viene la segunda etapa, digamos, de el lavado, que es, primero, hago que se pierda la pista de quién es el verdadero propietario desde el punto de vista de los fiscos, de donde partió ese fondo, y segundo, lo hago generar rentabilidad, incluso en actividades lícitas, pero también en muchas actividades ligadas a lo que hablamos en la charla anterior, que es la economía informal, la economía subterránea o la propia economía ilegal en distintos lugares diferentes del lugar donde partió ese dinero, sea que originalmente era legal o ilegal desde el punto de vista del pago de impuestos o desde el punto de vista de manejar narcotráfico y demás. Por Ahí, eso, perdón, como ahí es hablamos muy en la charla anterior, importante enfatizar en la diferenciación entre lo que es la economía popular y solidaria, que en muchos casos no dispone de un registro legal, pero que básicamente tiene que ver con la sobrevivencia de las familias, son gente muy pobre en condiciones muy precarias, de lo que es esta economía informal, a veces se la quiere poner junta, inclusive entre los cientistas sociales, hay esta confusión, ¿no es cierto? Que son grandes haciendas, grandes empresas, grandes operaciones financieras de usura o de chulco, llamamos aquí en el Ecuador, muy capitalistas, a diferencia de la lógica de la economía familiar, aquí estamos hablando del gran capital, ¿no es cierto?, que simplemente está actuando al margen de la ley, incluyendo el tema de delitos de sangre, ¿no? pero recuerda, Pedro, que la charla anterior hemos visto que no hay islas de formalidad e islas de informalidad. Todo esto está entrelazado y no está de ninguna manera aislado, ni mucho menos hay falta de integración en cadenas productivas incluso. Entonces, las mismas cadenas productivas que abastecen a circuitos fuera de la formalidad y del alcance de la registración y de la tributación, también abastecen a las grandes marcas internacionales de ropa, por ejemplo, o incluso de calzados y demás, y lo mismo para el tema de los alimentos, lo mismo para muchos temas que tienen que ver con la pequeña empresa metalmecánica y demás, y entonces todo es entrelazado de gente que está en la supervivencia y de gente que forma parte de redes que ganan muchísimo dinero y que les va muy bien. No hay un aislamiento y entonces la economía popular, la economía informal, la economía subterránea y la ilegal, ¿en dónde están entrelazadas? En el territorio, que es en el territorio donde además se ve la vida cotidiana de las comunidades. Por eso en realidad el problema que tiene la droga no es solamente los fondos que maneja, la violencia que maneja, sino que está muy afincada en el territorio, tanto en lo que hace al movimiento de la mercadería para transportarla al exterior, por ejemplo en el caso de la Argentina, la cocaína que viene a la Argentina para ir hacia Europa, como el movimiento que hace en la venta local y el trabajo que genera en la venta local. Y acordate lo que charlamos en la charla anterior, que eso forma parte del PBI. La venta local formaría parte del PBI en su medición, el microtráfico o la microventa de drogas. Entonces, no hay tal... Entonces, lo que tenemos claramente es una convivencia en el territorio entre instituciones de las comunidades que tienen de alguna manera funcionamiento a través de la solidaridad, de la confianza y demás, e instituciones del territorio que tienen que ver con la violencia o con la autoridad impuesta, digamos, desde el punto de vista de lo peor. Pero eso está conviviendo permanentemente en tramas que están en el territorio, que a veces tienen articulación con el Estado y a veces tienen ausencia del Estado, y el Estado es reemplazado, por ejemplo, por los narcotraficantes como articuladores de discusiones, como si fueran jueces. Esto pasa, por ejemplo, en las favelas de Brasil, donde los narcotraficantes no solamente son quienes tienen poder económico, sino que tienen poder de decisión incluso en reyertas domésticas y en peleas domésticas, o en discusiones de contratos y acuerdos domésticos de alquiler y un montón de cosas que el Estado normalmente asumiría desde la justicia tradicional, y en ese caso es el narcotraficante quien tiene el poder de alguna manera de arbitrar entre los vecinos, reemplazando al Estado, con lo cual es muy difícil separar todo esto, aun cuando los protagonistas pertenezcan o no a una u otra de estas tramas, es muy difícil correrlos totalmente. Y lo mismo el tema de la construcción y la cooptación de redes clientelares que pueden predatar, digamos, las estructuras criminales, pero que, por ejemplo, en el caso de Argentina, los punteros, en el caso de Ecuador, digamos, otro tipo de nombres para esas estructuras clientelares,
pero la posibilidad del tráfico de influencias, de ayudar a conseguir un empleo, de ayudar a conseguir un préstamo, de ayudar a conseguir un contratito, de ayudar a establecer alguna relación comercial, todo eso ahí pasa a ser mediada por estas definiciones siempre acompañadas de la amenaza de la violencia, si es que no es por la violencia misma, ¿no? Bueno, ahí, Pedro, te metes en un tema del cual se podría escribir un libro, que es el tema del financiamiento de la política. El financiamiento de la política, que tiene que ver con las cajas B o con las cajas alternativas de la política, que de alguna manera están, como dijimos en la charla anterior, ligados a ese 5% que maneja las guardias fiscales. También tiene que ver con qué es el financiamiento actual de la política y cuál era la diferencia hace 70, 80 años, que el militante político no tenía nada que ver con contratos, no tenía nada que ver con manejo de dinero, y hoy tiene mucha relación con el manejo de dinero. Obviamente estoy haciendo una generalización que no es para todo el militante, sino que ya es una práctica relativamente habitual que tenga acceso a eso que acabas de mencionar tú, el acceso a tener un beneficio social, el acceso a tener un contrato y demás. Entonces se va entrelazando un poder económico con un poder político de los punteros, que a su vez, al estar en el territorio y tener un reconocimiento como poderosos en el territorio, por eso que acabo de mencionar, también pueden estar entrelazados con el narcotráfico si el narcotráfico está financiando a la política en ese lugar, cosa que es el primer lugar que cae, es el lugar local, porque un intendente, no recuerdo cómo lo llaman en Ecuador, que es el que manda, El digamos, el poder alcalde, ejecutivo, el el alcalde. alcalde de una ciudad difícilmente tenga un poder suficientemente grande para oponerse a los narcotraficantes de su ciudad, y es el primero que cae junto con lo que serían los concejales en la Argentina, que son quienes van a votar las normas ahí en esa ciudad. De ahí empieza, y de ahí empiezan los punteros que normalmente tienen esa capilaridad en el territorio, a ser cooptados por los narcotraficantes, sea directa o indirectamente, y entonces acá en la Argentina se habla mucho de que hay como mínimo siempre 3 protagonistas en el territorio y con suerte 4. Puede haber un protagonista como el puntero que acabamos de describir, que puede o no estar cooptado por el narcotráfico, pero que es muy habitual que lo esté cada vez más. Va a haber un representante de la fuerza de seguridad, la policía, en nuestro caso el policía de a pie, que forma parte de una estructura de represión, pero que también claramente en muchos casos está cooptada y que es cómplice y que incluso está jugando para una u otra banda, y entonces cuando cae una banda es porque en realidad esa estructura está jugando con otra banda porque hubo un cambio de socios, y está la iglesia también. Y en el mejor de los casos también hay algún tipo de representante del Estado que está de alguna manera presente ahí y no encarnado en el puntero partidario. Esos son todos los protagonistas que están en el territorio. Si parte de esos, como el policía y el puntero, son cooptados por el narcotráfico, ya el desbalance de poder que tiene el narcotráfico versus los otros protagonistas del Estado y de la Iglesia es tan grande que es muy difícil la convivencia, e incluso puede ser una convivencia donde maten a alguien representante del Estado o a alguien representante de la Iglesia que se oponga al poder del narcotráfico, ¿no? Ahora, esto te plantea una dinámica, ¿no es cierto?, en la que las políticas neoliberales de retracción del Estado, de recortar presupuesto, de retracción de la presencia de las instituciones del Estado, de falta de eficacia del Estado, es decir, en la cuestión de salud, en la cuestión de educación, en la cuestión de obras públicas, pero también en temas, por ejemplo, esto del arbitraje, tareas judiciales, la falta de presencia en términos de abastecimiento de la luz, por ejemplo, ¿no? De servicios básicos indispensables para la gente como el agua, la electricidad. Todo esto facilita la penetración del narco en el territorio y la consolidación de un contrapoder que puede complementarse además con una contracultura que legitime, ¿no es cierto?, en términos de que el Estado siempre sirve a los poderosos, ¿no es cierto?, y en cambio este régimen de violencia que nosotros te proponemos es la violencia de los nuestros, ¿no? Y en última instancia, esta situación a pesar de convencer a la gente de que a pesar de que hay violencia, a pesar de que también se circula muchísima plata, estas estructuras que se empiezan a constituir en el territorio son una contra frente a lo que es el establishment, frente a lo que es el sistema,
y que queda a veces gratificada, queda endiosada, legitimada por cumbias, por corridos y por la propia producción de Hollywood, en la que siempre se glorifica ese tipo de antihéroes, ¿no? Dos cosas. Primero, no nos olvidemos que el Estado en alguna medida también tiene un poder de violencia que se supone que es monopólico y es parte del acuerdo, digamos, y los narcotraficantes no siempre usan la violencia. Es un recurso de última instancia que en el caso de ellos no está legitimado y en el caso del Estado sí. Pero digo, el Estado no, sobre todo cuando estamos hablando del territorio y de zonas donde hay marginalidad, pobreza y demás, estos protagonistas de esos territorios han visto muchas veces al Estado ejercer la violencia y a los narcotraficantes solo cuando hay un desbalance. Pero Y el una cosa propio importante, ejercicio, discúlpame, te completo, y el propio ejercicio de la violencia por parte del Estado a veces se autodeslegitima, porque al hacerlo de manera arbitraria, al atacar de manera sistemática a las organizaciones populares, a los dirigentes sociales, al atacar de manera sistemática lo que son las reivindicaciones vitales en muchos casos de la gente, lo que están es rompiendo esa legitimidad que supuestamente les cae del cielo, pues, ¿no? si es un gobierno que está normalmente del lado del pueblo, puede ser por su propia torpeza e ignorancia que mezcle, como decíamos antes, todo en un mismo paquete, la informalidad, el narcotráfico, la supervivencia, los subterráneos, todo el mismo paquete y entonces cuando avanza, avanza rompiendo toda esa estructura donde hay diferencias muy claras, pero que la torpeza y el desconocimiento, ese Estado no lo ve. Cuando es un gobierno que claramente está en contra de lo popular, lo hace adrede justamente para reforzar esas estructuras que están de alguna manera siendo útiles a la destrucción de la presencia del Estado, ¿no? Que Pero una inclusive, cosa perdón, importante que podría mencionaste, complementarse dentro de la propia guerra contra las drogas. Es decir, porque si planteas el tema de los falsos positivos, como ha sido masivo en Colombia, en México, y que ahora está empezando en el Ecuador, en el que se mata sin ton ni son, se reprime sin ton ni son, se golpea, se secuestra por parte de las fuerzas del orden, ¿no es cierto? Lo que estás es destruyendo cualquier posibilidad de legitimación, o sea, cualquier ventaja cultural, cualquier acumulado histórico que podría, ¿no es cierto?, mejorar una posición en esta contraposición entre el Estado y estas fuerzas protoestatales emergentes en el territorio, ¿no? un entendimiento, lo que estás destruyendo es cualquier posibilidad de entendimiento entre las partes y También. cualquier posibilidad de diferenciar a los protagonistas en el territorio. Entonces el Estado cada vez se va separando y sobre todo los estados nacionales se van separando más del territorio y viviendo en una burbuja absolutamente artificial, sea un Estado que tiene intenciones de ir en favor de lo popular como uno que esté del otro lado. Pero una cosa importante que pasa con esta desfinanciación de ese Estado es que a veces los narcotraficantes financian la obra pública, entre comillas, de mejoramiento de esos lugares. Y financian obras que tienen que ver con el embellecimiento o con hasta las cloacas o el asfalto. Porque Santa tienen el Pablo poder Escobar en económico de Medellín, hacerlo. ¿no? Exactamente. O incluso clubes y demás cosas. Pero una cosa que no podés dejar de mirar también, muy interesante, es el poder nunca deja vacíos. Entonces, cuando vos destruís al Estado y cada vez lo vas minando, al Estado nacional en especial, pero también a los subnacionales, a nivel macro, la destrucción del Estado va generando un vacío muy temporario de poder que lo van a tomar las multinacionales que van a estar fuera de toda regulación y van a depredar los recursos naturales, los derechos sociales, los derechos laborales y más. Pero a nivel micro, vas a tener que el territorio, en vez de estar de alguna manera ordenado y estudiado y conocido por el Estado, va a estar ordenado, estudiado y conocido eh, por las estructuras criminales y por las estructuras, entre comillas, de negocios que están rondando entre lo criminal y lo cuasi criminal, porque como hablamos en la charla anterior, la forma en que se maneja un empresario capitalista a ultranza, ultralibertario, no es tan distinta a la de un mafioso. La diferencia es cuánto tarda en acceder a la violencia como forma de resolverlo. Pero en realidad, en el extremo, no es tan distante de la violencia y de la forma de resolverlo de un mafioso. Ahora, mira, todo lo que estamos conversando ahorita en este último punto, mantener bandas armadas, mantener toda la periferia de cobertura de esas bandas armadas, de reproducción, pero también de cobertura, de posibilidades de reclutamiento, de expansión de esas bandas armadas. Luego la legitimación con estos gastos adicionales, incluyendo temas de infraestructura, clubes deportivos, el gastar, ¿no es cierto?, el comprar gente dentro de los medios de comunicación, dentro
del aparato policial, del aparato de las Fuerzas Armadas, dentro de los periodistas, la gente que hace opinión, dentro de los propios académicos, ¿no? Todo esto significa un gasto para el negocio del narcotráfico. Y ellos tienen que minimizar también los gastos, sin duda cuidando el tema de su reproducción en el largo plazo, de su sostenibilidad en el largo plazo, pero tienen que poner de manera masiva, ¿no es cierto?, una tasa de ganancia que compense el riesgo de ser trincados, cosa que los negocios, entre comillas, legales no tendrían que ponderar. Entonces, aquí estamos hablando de unas dos dinámicas. La una, la que acabamos de conversar ahorita, pero luego tienes la otra que es la fundamental, la determinante, que es el bottom line. O sea, en última instancia, ¿cuál es la ganancia neta que obtienen estos circuitos internacionales en este país? Porque, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el Ecuador durante largo tiempo fue un engranaje absolutamente secundario en la geopolítica mundial, ¿no es cierto?, del narcotráfico. Y de pronto, en cuestión de 7 meses, logran hacer, en 7 años, logran hacer lo que en Colombia, en México, tomó 70 años. Es decir, esto de aquí son condiciones específicas que vuelven atractivo al país. Entonces, acá me parece que sí valdría la pena jerarquizar en términos de cuáles son los actores, volviendo al tema económico, cuáles son los actores económicos más significativos en esta dinámica determinante, ¿no es cierto? Y qué necesitan para poder expandirse en una conquista nueva, como sería el caso del Ecuador. Lo que pasa es que vos tenés dos cosas que ocurren simultáneamente. Los grandes empresarios que se dedicaban exclusivamente a actividades lícitas que generaban ganancias lícitas más allá de que hicieran evasión o elusión de impuestos y fuga de capitales, tienen una tentación de entrelazarse con las actividades ilícitas del narcotráfico o del tráfico de elementos robados y otras por el estilo, por las tasas de ganancia que implican esas actividades y porque se entrelazan con los propios flujos que ellos generan a través del comercio internacional. Entonces, en la medida en que en las últimas décadas el comercio internacional globalizado generó flujos y movimientos de mercaderías muy superiores a los que existían antes de la Segunda Guerra Mundial, eso le facilitó a los que están en actividades lícitas meter adentro de sus embarques mercaderías ilegales como el narcotráfico, como las drogas, de manera tal de tener rentabilidades mucho más altas. Al mismo tiempo, los narcotraficantes que arrancan como narcotraficantes, supongamos desde lo más bajo de la carrera criminal del narcotraficante, la aspiración que tiene en algún momento es en hacerse legítimo empresario. De hecho, en las noticias policiales de la Argentina, cuando quieren exagerar un problema de seguridad y han matado a determinadas personas ligadas al narcotráfico, por ejemplo, de sustancias que tenían que ver con laboratorios como las metanfetaminas y no con la cocaína, decían los empresarios y no decían los narcotraficantes, y sin embargo eran empresarios que estaban ligados al tráfico de metanfetamina de la Argentina a México para hacer éxtasis, o el uso para hacer éxtasis en la Argentina y exportar directamente el éxtasis. Entonces, de alguna manera, el deseo de legitimidad del narcotraficante y el deseo de alta rentabilidad del empresario que viene de la actividad legítima, lo junta en un punto que, como ya dijimos en la charla anterior, también lo junta en los estudios de abogados, en los estudios de contadores y en las salas VIP de los bancos. Entonces, todo eso hace que los protagonistas de los flujos internacionales de grandes movimientos de mercadería o de pequeños movimientos de mercadería muy especializados, como sería frutas y hortalizas de exportación en el caso de la Argentina o en el caso de algunos pequeños países Acá el centroamericanos. banano, pues hombre. Exactamente, exactamente. O sea, eso es un flujo muy específico donde el movimiento puede darle con mucha facilidad espacio a meter el narcotráfico. Acá se daba en el caso de la pesca, ¿no? Ahora, esto te plantea una serie de sinergias, digamos, respecto a actividades previamente establecidas. Por ejemplo, el tema de exportar en los containers de banano, te plantea, por un lado, toda la ventaja que tienes de haber estructurado ya una logística interna, pero también se requiere una logística internacional, es decir, también se requiere cierto nivel de manejo de las rutas internacionales, tanto marítimas como aéreas, pero también se requiere contrapartes en distintos puntos de la geografía que unan el puerto de partida con el puerto de destino, ¿no? Además, tomando en cuenta de que este es un mercado de consumidores.
no un mercado de Lo que pulpo. pasa que, como vos bien dijiste antes, siempre está la cuestión de la rentabilidad y de los gastos. Y es imposible para los estados del mundo hacer una búsqueda exhaustiva en cada uno de los productos que entran y salen de sus fronteras de si hay o no elementos de narcotráfico o de tráfico de personas o lo que sea. Si a eso le sumas que en países latinoamericanos y en especial, en particular, conozco el caso de la Argentina, las aduanas de la Argentina son corruptas, muy corruptas desde antes de que existiera la Argentina, y parte de nuestra revolución y nuestra independencia era para ver quién se quedaba con la caja del contrabando en la aduana. Digo, eso era una parte muy importante del botín de la independencia y de la discusión político-económica social de cómo se repartían las rentas de esa aduana, donde el contrabando de la mano de Inglaterra, que justamente es el gran manipulador de las redes de guardias fiscales en el mundo, iba generando flujos que le permitían tener mucha ganancia y aceitar los engranajes necesarios en los organismos de seguridad, los organismos judiciales e incluso legitimarse políticamente. Nosotros tenemos próceres que estaban ligados al contrabando y son próceres que además han tenido muy buenas intenciones, pero claramente la corrupción de aduana existe en el mundo y en algunos lugares existe con un nivel ya centenario, ¿no es cierto? Ahora, acabas de mencionar nuevamente Inglaterra en este tema y aparece nuevamente la cuestión de la logística internacional, el palincesto de lo que fueron las rutas y las guaridas de los piratas, ¿no? O sea, son los mismos sitios, los piratas del Caribe, para mencionar la película, ¿no es cierto? Pero también los enclaves que tuvieron, por ejemplo, dentro del Mediterráneo y las relaciones dentro de los enemigos de Inglaterra, dentro de España, dentro de Inglaterra, de ciertos enclaves específicos, por ejemplo, en el Cantábrico, ciertas rutas que estaban vinculadas con en la parte de tierra adentro, digamos, del contrabando, con estas rutas que de alguna manera podían dar alguna protección a través de corsarios y piratas que básicamente fueron manejados por la corona inglesa. Y esto de aquí tiene una continuidad histórica, ¿no es cierto? Que de alguna manera, a propósito de quien habíamos mencionado la vez anterior, escotado, ¿no es cierto? Por más que quiere glorificar el tema, a la final tiene que ocultar los elementos más significativos y sobre todo la continuidad histórica de estos procesos. En última instancia, tú puedes ubicar, ¿no es cierto?, esta logística interna, esta logística externa, con la necesidad justamente de contar con una protección militar o paramilitar que tiene que contar con el apoyo de alguna potencia extranjera, porque ¿quién te protege, no es cierto? ¿Quién, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón? Si, imagínate con unas cargas tan jugosas como las que estamos tratando ahorita, imagínate lo rentable que es el hacer un asalto a un embarque si es que no cuenta con la protección adecuada. Pero fíjate que lo que ha tenido históricamente Inglaterra después de que venció a la Armada Española es el manejo de los mares y la logística de los mares y enclaves específicos como las Malvinas Argentinas, Gibraltar, muchos Las estrechos Galápagos. ligados, las Galápagos, estrechos ligados a Asia, etcétera. Y fijémonos que en el caso de la Guerra del Opio, que era Inglaterra metiéndole a presión el opio a China para de alguna manera entrar en ese mercado, romper voluntades que tenían que ver con la voluntad de la población porque estaban bajo el efecto del opio masivamente hasta niveles de el 20% de la población, al mismo tiempo de generar recursos financieros y de decir quién manda de alguna manera, pero Inglaterra no era un productor de opio, también lo traía de otro lugar, o sea, hacía un trabajo logístico y de esa manera generaba una serie de rentabilidades y de intereses geopolíticos que obedecían a su interés, y eso lo ha hecho históricamente Inglaterra. Estados Unidos en ese sentido es un bebé de pecho al lado de lo que es la logística que ha generado Inglaterra y que siempre ha estado detrás, como también estuvo del tráfico de esclavos en su momento, hasta que en algún momento, por la revolución industrial y por la necesidad de mercados, le convino que el trabajo empezara a ser trabajo remunerado para que haya demanda de los mercados y otra serie de cosas que ocurrieron. Entonces, la reina de la logística por mares, sobre todo de Inglaterra, incluso ha tenido una competencia muy fuerte con la reina de la logística por tierra, que es el famoso Camino de la Seda de China, que ahora está tratando de restablecer y que de alguna manera está tratando de minar a Estados Unidos
e Israel con estas guerras que están generando, ¿no? Pero que no tuvo el tema del camino de la seda, ¿no es cierto? No fue fundamentalmente en torno a la cuestión del opio, inclusive en las épocas en las que ese consumo ritual pasó a ser masivo. Estuvieron, por ejemplo, el culto los cultos eleusinos, ¿no? El tema de Delfos, y luego el tema de Capri, los cultos de Apolo y de Dioniso, esa dualidad oculta, ¿no? De los supuestos contradictorios, en realidad estuvo vinculado siempre a otro tipo de actores que tienen su permanencia. Es decir, si tú te remotas antes de Inglaterra, estarían los venecianos, y antes de los venecianos estarían los piratas fenicios, de donde surge justamente, y los piratas mitraicos, donde surge el símbolo de la calavera y los dos huesos, ¿no? Entonces yo creo que es Estuvieron, importantísimo ubicar eso, eh, porque proyectado al siglo XXI, hay que ver cuáles son los paralelos de esa logística. Y entonces tenemos de mucha más, sin duda, todo el tema físico, de la logística física, de las rutas marítimas, de las rutas aéreas, de los puertos, de los estrechos, de estos nódulos internacionales del tráfico en general de mercancías, pero que tiene que estar acompañada necesariamente de otro tipo de piratería que tiene que ver con las guaridas fiscales, con las guaridas, con las offshore, con el shadow banking, el banco en las sombras, el presupuesto en las sombras, porque el presupuesto militar de los Estados Unidos, de la OTAN, cada vez tiene una proporción más y más grande, ¿no es cierto?, que está oculta inclusive a los decisores de la política, no solamente al ciudadano común y corriente. El caso de la guerra de Irak, el caso de la guerra de Afganistán, involucra montos gigantescos de recursos vinculados a los dineros mal habidos. Todo el bombardeo de Camboya, de Laos, estuvo vinculado al tráfico de drogas. Toda la cuestión de la contrainsurgencia en Nicaragua fue financiado directamente por el escándalo Irán-Contras, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cuestión masiva. Entonces, no, no, el no punto nos fundamental olvidemos aquí es también. cómo operan esas redes, estas redes financieras angloamericanas, y el rol actual, por ejemplo, de las criptomonedas. No, antes de pasar a las criptomonedas, con gusto, no nos olvidemos de los padres, en algún sentido, de muchas de las cosas que tienen que ver con Inglaterra, que son los holandeses. Claro. Los holandeses también han tenido mucha injerencia y de hecho en el manejo Hasta ahí el de pirata guaridas holandés, ahí fiscales ese barco, hay la leyenda de ese barco del holandés, ¿cómo se llama? El holandés, el errante, holandés, alguna cosa así que circula los mares, ¿no? el holandés errante, ¿no era? El holandés errante. Eh, Sí, pero yo mencioné a China, no la mencioné ligada al narcotráfico o al tráfico de influencias o al tráfico relacionado con lo financiero, sino a la logística en el caso de China de mercaderías, de distinto tipo de mercaderías, pero logística al fin. En cambio, la logística de Inglaterra, que tenía que ver con el contrabando de mercaderías ilícitas o de personas y demás, era con toda una idiosincrasia absolutamente diferente, que es lo que está en confrontación hoy en la OTAN versus Rusia, Ucrania versus Rusia y demás, que es una discusión entre dos modelos en el cual uno quiere vender mercaderías y quiere producirlas y quiere gente que tenga trabajo para poder comprarlas, y el otro está en el delirio financiero y en las guaridas fiscales lavando dinero y al que le sobra la gente, la mercadería y demás, y totalmente desconectado del mundo real. Entonces, esa confrontación existe desde hace un par de cientos de años y el capitalismo tiene mucho de eso, incluso más tiempo atrás, pero hoy está candente y es la discusión de hoy y de las próximas décadas. Volviendo entonces, ya que es parte de las próximas décadas y lo estuvimos charlando en la charla anterior, y es parte de la revolución tecnológica porque las guaridas fiscales tuvieron un salto muy importante desde el punto de vista de la facilidad de operatoria cuando se empezó a disparar el uso de la electrónica, el uso del movimiento digital de fondos, que es infinitamente más rápido y más simple que el movimiento de fondos desde el punto de vista de la mercadería o el dinero propiamente dicho y los papeles que están respaldando depósitos o acreencias y demás. En los últimos años, con el disparo no solamente de los derivados financieros, que también de alguna manera mueven fondos rápidamente entre mercados financieros las 24 horas del día, los 365 días del año, al tener todas estas monedas criptográficas que de alguna manera abrazaron también los bancos tradicionales y demás, le das otra velocidad y otra dispersión y otro anonimato. Porque lo que tienen, por ejemplo, el Bitcoin y muchas otras monedas cripto es una absoluta prioridad por el anonimato de quienes son los detentores de valor detrás de esas transferencias. Más allá de que hay formas de alguna manera de encontrar
algunos de los propietarios del valor en esas cadenas, es muy difícil mantenerlo a nivel masivo y a nivel de detalle. De hecho, hay aplicaciones y hay páginas web y lugares donde alguien que tiene valores en Bitcoin u otras criptomonedas puede ingresar su valor y sacarlo, y en el medio se hacen operaciones ficticias, innumeradas operaciones ficticias, justamente para que sea más difícil todavía hacerle un seguimiento a ese detentor de poder adquisitivo o de valor, digamos. Acordate que hemos hablado en la charla anterior de que a este nivel, a niveles altos, digamos, el valor no tiene que ver con poder adquisitivo, sino con poder propiamente dicho, ¿no? Entonces, si a eso le sumás el entrelazamiento con los mercados financieros tradicionales y que, por ejemplo, por acciones tradicionales que cotizan determinada cantidad de horas en determinados mercados en los días hábiles, se generan acciones cripto, que son una acción que sigue a otra acción del mundo financiero tradicional y que tiene niveles de comisión bajísimos, pero además tiene nivel de anonimato altísimo, se van emparentando ese tipo de operaciones y entonces la fluidez de los fondos internacionales ligados a cualquier tipo de guarida, de fuga de capitales, de evasión y elusión, está fuera de la capacidad de alcance de muchos estados y en especial de todos los que no son los que se benefician de eso, ¿no? Ahora, esto en las sanciones que se han hecho en contra de Rusia, sobre todo, en ámbito europeo, se ha mostrado claramente dos cosas, que destruyen el mito de las criptomonedas como una iniciativa anarcocapitalista, anti-establishment, libertaria, que va a proteger tu intimidad, que va a permitir que puedas protegerte frente al Leviatán, ¿no? Al Leviatán del Estado y toda esa cuestión. Porque claramente se ha mostrado, en primer lugar, la participación del MI6 y de la CIA en el manejo y el código y la contabilidad está distribuida, ¿no? Que vuelve clarito que es posible violar la cadena de bloques el supuesto secreto que estaba detrás de eso. Y en segundo lugar, el hecho de que en lugar de estar en contra de estas posibilidades, las filtraciones respecto a la seguridad de los datos involucrados en una transacción, en última instancia siempre terminan permeando o al Mossad o al MI6 o a la CIA, ¿no? Entonces, con criptomonedas, igual transacciones que quisieron hacerse con Rusia terminaron siendo detectadas e inmediatamente traceadas para poder establecer las sanciones correspondientes, ¿no? Recordemos que en las primeras sanciones que tuvo Rusia cuando se inició la guerra con la OTAN barra Ucrania fue el quitar a los bancos rusos del sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema de confianza entre los bancos administrado por Estados Unidos, pero desde países europeos, que tiene que ver con la confianza de los bancos intermediando en el comercio internacional, básicamente, y que están obligados a punta de pistola a hacerlo en dólares, que tiene que ver con que pasen por cuentas en dólares de Nueva York, aunque sea una transacción entre China y Rusia, por ejemplo. Reemplazar ese sistema de confianza entre bancos, porque no es entre estados. Estas transacciones, el comercio internacional normalmente, en un porcentaje prácticamente de la totalidad, se hace entre empresas, no se hace entre estados. Entonces, esas empresas, la confianza que tiene de que cuando va a entregar su mercadería o va a recibir el pago, está intermediada por los grandes bancos internacionales. Cuando a los bancos rusos los dejan afuera del sistema SWIFT, no solamente los rusos quedan fuera del manejo de sus fondos en Inglaterra, en Estados Unidos o donde sea que lo tuvieran, ellos dirían los oligarcas rusos o los mercenarios rusos, lo que sea, sino que las empresas rusas se ven imposibilitadas de ofrecer su mercadería y cobrar efectivamente porque puede bloquearse el pago, y los compradores internacionales no tienen forma de saltear eso fácilmente. Ahora, ya hemos visto que lo tienen forma de saltearlo, hay incluso triangulaciones a través de India, de gas ruso, que entra ese gas ruso a India y India le vende a Europa gas, y cómo saben los europeos si está vendiendo gas que viene de la India o que viene de Rusia, si no viene con etiqueta el gas. Entonces ahí hay grandes ganancias para los intermediarios, pero también hay formas de generar confianza con nuevos intermediarios. Pero lo que tienes, que mencionabas vos con las monedas cripto, por ejemplo el Bitcoin, que es el corazón del mundo de las cripto,
tiene de origen 1 millón de Bitcoin que se minaron antes de largarlo al público, digamos. Entonces, de los 21 millones que se pueden generar como máximo en toda la existencia del Bitcoin, hay 1 millón que lo maneja alguien que no sabemos quién es. Sería, entre comillas, Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo que no sabemos quién es, y yo tengo mis graves sospechas de que justamente acaecida la crisis del 2008, ahí es cuando surge el Bitcoin prácticamente simultáneamente, y tengo mi duda de que no sea alguna organización dentro del estado financiero y más profundo de Estados Unidos que la largo, pero que además tiene semillón para el día de mañana hacer lo que quiera con esa red. Si a eso le sumamos que se supone, como vos decías, que los libertarios, los anarcocapitalistas, además, decían esto va a estar descentralizado en millones de computadoras, así que no puede haber nadie que lo manipule. Sin embargo, en las últimas décadas, digamos, no, en los últimos años, se concentró en pools de minado, que quiere decir organizaciones que administran las computadoras de esos millones de personas, centralizadamente a través de programas, y que le pagan incluso a esas personas a través de transferencias y demás en cripto, pero que manejan eso. El 70% del minado del Bitcoin está concentrado en 4 o 5 pools. Esos pools pueden manejar y hacer lo que quieran con ese Bitcoin. Y a eso le sumás que gran parte del valor del Bitcoin tiene que ver con que en Estados Unidos se acepta que las empresas lo tengan como parte de sus reservas en un balance en blanco declarado, y que ganancias que genera el Bitcoin también puedan ser aceptadas por el fisco por el fisco de Estados Unidos, y lo mismo para las personas físicas. Con que Estados Unidos en algún momento apriete un botón y diga esto no se acepta más porque está ligado al narcotráfico, ligado al lavado de dinero, lo que sea, el Bitcoin se derrumbaría. Si a eso le sumamos ese millón que anda dando vueltas, tenemos una vulnerabilidad muy grande para los anarcocapitalistas o para los libertarios, ¿no? Ahora, emergen una cantidad de inquietudes respecto a lo que acabas de decir, ¿no? La primera es la obvia, ¿no? Es decir, si los Estados Unidos hacen supuestamente, ¿no es cierto?, un escrutinio tan celoso de todas las transacciones, no solamente en su propio territorio, sino a nivel mundial, ¿cómo así permiten que exista las criptomonedas, no solamente Bitcoin, sino todas las otras sucedáneos de Bitcoin, pero también las estructuraciones sobre ese Bitcoin, cuando supuestamente no podrían hacer un traceo de cuál es el origen de esos fondos, cuáles son las motivaciones de quienes pueden manipular esos fondos? Recuérdate que inclusive no permiten, por ejemplo, que haya inversiones, no permitieron antes que hayan inversionistas japoneses, no permitieron antes que hayan inversionistas árabes, y ahora no permiten que hayan inversionistas chinos en ciertas empresas privadas de los Estados Unidos que están en las bolsas de valores, es decir, con transacciones anónimas, pero que podrían, ¿no es cierto?, afectar, entre comillas, la seguridad nacional de los Estados Unidos. Imagínate lo que esto está significando, ¿no? Es decir, es un contrasentido lo que están diciendo. Nos quieren convencer, ¿sí?, de que se están haciendo de la vista gorda frente a un peligro tan grande como este, que puede involucrar no solamente el tráfico de drogas, el blanqueo vinculado a eso, sino también el tráfico de armas, que podrían incluir inclusive armas nucleares, el tráfico de personas, el pago de mercenarios y toda la corrupción. Entonces, todo el cuento de la guerra en contra de las drogas, en contra de la corrupción, por la paz mundial, por la democracia y por la libertad, se desbarata solamente a partir de lo que acabas de decirnos. Hay un segundo punto que me parece que es también fundamental, que es el hecho de que se va estructurando claramente, ¿no?, frente al común de los mortales, frente a las transacciones legales que podrían estar siendo vigiladas, incluyendo por el GAFI, incluyendo por instituciones como las que tú habías mencionado con todos los defectos, pero a las que habías asesorado, ¿no? Es decir, los bancos centrales, podría ser el Banco Internacional de Pagos, el propio Fondo Monetario Internacional, podrían ser las unidades de antilavado, en fin, todas estas instituciones, los ministerios de finanzas, los servicios de rentas internas, las autoridades tanto aduaneras como impositivas a nivel mundial, todas operan sobre la base de un tipo de transacciones que hoy son consideradas normales. Pero en los últimos poquísimos años, y como tú habías mencionado con mucha lucidez, a partir de la crisis del 2008, la implosión de Lehman Brothers y todo el efecto dominó que eso significó, ha habido un proceso de transformaciones muy rápidas que han estructurado rápidamente, que han estructurado cualitativamente de manera irreversible
un nuevo anillo de transacciones por encima de las normales que pasan, ¿no es cierto?, por las criptomonedas privadas, por estos presupuestos en la sombra de las grandes potencias, por el presupuesto militar y paramilitar que involucra entidades como Mozart, acuérdate, ¿no? Mozart tenía otro nombre en la época que invadieron Irak, en la época que invadieron Afganistán, en Somalia y en todas las otras aventuras estadounidenses, en las que buena parte de su presupuesto estaba por debajo de la mesa, ¿no? Entonces ahí, y vinculado a estas transacciones ilegales. No es casual que después de que los Estados Unidos invadieron Afganistán, cuando había cero producción de amapola en Afganistán, nuevamente vuelve a crecer, a convertirse en el proveedor del 98% del opio mundial. Entonces yo creo que es muy importante ubicar el rol que tienen estos grandes, ya no es solamente Goldman Sachs, JP Morgan Chase o HSBC, sino como cuarteles generales. Ahora hay una instancia superior que son BlackRock, Vanguard, State Street, ¿no? Fidelity. Entonces, cada vez aparecen nuevas entidades, nuevas formas de propiedad que evaden lo que sería la legalidad, inclusive globalizada, ¿no? Que atraviesa los estados nacionales para constituirse un espacio, una gran guarida fiscal, una gran guarida financiera que ocupa todo el planeta, ¿no? Entonces, aparece, si te pones a ver las transacciones que tú puedes hacer con criptomonedas, con derivados financieros, con estructuraciones sobre criptomonedas y derivados financieros, con el banco en la sombra, con estas grandes entidades suprabancarias que ya no tienen un asentamiento específico, pero que pueden estar en todos los negocios y en ninguno al mismo tiempo, en el que ya cualquier esfuerzo que se hagan a nivel, inclusive con las limitaciones que mencionabas del Gafi, a nivel del Fondo Monetario, a nivel de Basilea II, Basilea III, quedan absolutamente inservibles porque la procesión va por otro lado, pues, ¿no? Bueno, incluso tomo esto último que mencionas y grandes bancos internacionales como el Citibank, que están en la cresta de la ola del cambio de época, y entonces habíamos hablado antes del territorio. Los bancos antes necesitaban estar en el territorio porque el movimiento de dinero implicaba una logística que tenía que ver con el efectivo o con el acceso a la sucursal y demás. En la medida que hoy una parte importantísima, por no decir la gran mayoría de los fondos, se transfieren a través de movimientos digitales y especialmente a través de movimientos digitales de las computadoras y de los celulares, los bancos como el Citibank se han ido retirando. En la Argentina vendió todas sus sucursales porque en realidad el Citibank lo que necesita es estar aquí. Y ahí puede no solamente movilizarse hacia Por si lo acaso, tradicional, sino también. Citibank es la cara visible de Vanguard, de State Street, que es otro de los grandes fondos que existía desde antes, pero que ha ocupado últimamente una posición supranacional, suprabancaria, de mucha mayor importancia. Exactamente, y de hecho vos podés hacer grandes movimientos y operaciones en la economía informal, subterránea y legal de la ENO a través de toda la tecnología digital y de toda la tecnología cripto. Y los bancos han visto ese jugoso mercado como un lugar a donde quieren meterse. ¿Con qué excusa se meten normalmente? Apalancados por el propio Estado, con la inclusión financiera. Entonces quieren, con la bandera de la inclusión financiera, lo que hacen es meterse incluso desde el punto de vista extraterritorial. O sea, se ha planteado aquí en la Argentina, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, un proyecto que era darle préstamos hipotecarios a quienes vivían en las villas de emergencia, lo que son las favelas de Argentina, las de más valorizadas que están en Buenos Aires, desde bancos internacionales que no tenían presencia en la Argentina, pero a través del celular, con criptomonedas y con una especie de respaldo del Estado y de los referentes locales, que no eran otros que los narcotraficantes, pero disfrazados de gente respetable de esa comunidad, que iban a sacar al que no pagara las cuotas. Iban a meter a otro al cual iban generando una rentabilidad y un entrelazamiento entre las mafias dentro de las favelas. Esto estaba financiado por el BID, insisto, y estaba disfrazado de inclusión social, pero en realidad era un gran negocio inmobiliario de los enclaves que tienen estas favelas en la ciudad de Buenos Aires, que son absolutamente centrales y para movimientos como experimento.
Lo hicieron también en algunos países de África, les ha ido muy bien. En el caso de Argentina no le fue tan bien. En el caso de El Salvador lo intentaron y cuando se dieron cuenta de qué se trataba, lo sacaron corriendo. Entonces digo, los bancos están a la pesca de cómo meterse para ser los intermediarios en la articulación a través del celular y de las computadoras de los movimientos de valor en la economía informal, subterránea, ilegal y demás, no solamente a nivel macro, sino también a nivel territorio, pero ya sin la necesidad de poner una sucursal, sin la necesidad, e incluso a veces utilizando al propio Estado del lado de ellos, aunque sea un Estado que juegue para la gente y que no juegue para la multi, es muy difícil que se oponga a la inclusión financiera social, ¿no? Ahora, en lo que acabas de mencionar, ¿qué en tu apreciación? Entiendo yo que esto todavía está en desarrollo, peor los estudios no estarán disponibles, pero ¿cómo aprecias tú lo que hace la diferencia? ¿Qué hace que estas aventuras con FinTech o TechFin sean tan exitosas en el caso de África y que tengan problemas en su concreción en el caso de Argentina? No tienen problemas de su concreción. Tuvo problemas de su concreción. ¿Por Pero qué? la Argentina tiene hace décadas problemas respecto del valor de su moneda. Y al mismo tiempo tiene una situación en la cual es bastante habitual la norma relacionada con el incumplimiento de la norma fiscal, digamos. O sea, la evasión y la ilusión fiscal en la Argentina no es vista como un crimen bochornoso, vergonzoso, sino que es parte del cotidiano. Y ahora Entonces, con si Milei eso es es parte, además un héroe, pues, ¿no? El que le desfalca al con Estado mi es un ley héroe, dice el propio merece director del monumento Estado. y felicitaciones del propio presidente que maneja los organismos de recaudación y entonces todos los mecanismos que permitan de alguna manera saltear las regulaciones del Estado, no pagar impuestos y al mismo tiempo fugar capitales desde la Argentina hacia afuera o desde el peso hacia otro tipo de monedas, tienen muchísimo éxito. De hecho, se supone que la Argentina tiene muchísimo éxito en el mundo de las criptomonedas porque tenemos grandes desarrolladores informáticos. Y no es verdad, tenemos grandes desarrolladores, pero además tenemos un caldo de cultivo a la desconfianza en la moneda propia y a la confianza en que saltear las barreras del Estado es algo como mínimo festejable, digamos. Eso es parte del cotidiano de la Argentina. Entonces, se ha desarrollado muchísimas billeteras y el uso de muchísimas billeteras, cosa que también en Latinoamérica ocurre, pero que también está ocurriendo en Europa, y ni hablar en África, donde a veces ni siquiera hay una moneda nacional ampliamente difundida, ni sistema bancario, financiero que funcione. De hecho, me acuerdo antes de que aparezcan las cripto, que en algunos lugares de África la moneda de cambio eran los créditos que tenían que ver con el uso del celular, o sea, como si fueran los pulsos del celular o los créditos para usar el celular, que como lo usaba todo el mundo, era moneda de cambio, pero al mismo tiempo era moneda que implicaba valor para hacer compras y ventas. Entonces, eso fue reemplazado rápidamente por el mundo cripto, y ese mundo cripto hoy en la Argentina, en África y en muchos lugares del mundo, incluyendo Europa también, forma parte de un entrelazamiento entre el sistema financiero tradicional y el sistema financiero que llega a todo el mundo a través del celular. Porque recordemos que aún gente que es pobre y que vive de hacer changas, de hacer pequeños trabajos, jardineros, gente que limpia casas y demás, el celular es una herramienta fundamental para que lo puedan encontrar para darle trabajo. O sea que el que no tiene celular directamente es porque ya quedó absolutamente al margen de la sociedad y no tiene ni siquiera la mínima posibilidad de tener un trabajo temporario, cortar Al el margen de la pasto, sociedad y limpiar del una casa. mercado, hombre, y del mercado, ¿no? Exactamente. Pero normalmente en parte de los pobres, estos que estoy mencionando, que viven en la absoluta informalidad laboral, pero que tienen alguna generación de ingresos, tienen el celular y el uso de los pulsos del celular como uno de sus grandes gastos, porque justamente no está regulado y el cargar permanentemente saldo en vez de pagar una vez por mes, que no tienen la capacidad, es donde más caro le cobran. O sea que tenemos hasta esa ironía de que el que más depende del celular y que más lo usa intensivamente es el que más caro lo paga porque está fuera del sistema, ¿no? Claro. Ahora, mira, en la descripción de estos mecanismos con los que están no solamente implantándose, sino expandiéndose, esta posibilidad de que el crimen organizado aproveche los desarrollos de fintech, cosa que no es intrínseca, es un tema que se ha dado, digamos, sobre la marcha. Y obviamente la orientación y el favorecimiento, digamos, por ejemplo, del crédito del BID, de las políticas estatales, debería estar claramente orientada
para frenar las posibilidades de que el narcotráfico, el crimen organizado puedan extenderse sobre la base de estas tecnologías y más bien diseñar tecnologías desde el interés y la perspectiva de los sectores populares, cosa que no está sucediendo. Lo nacional popular como ente rector, como horizonte para el desarrollo de la tecnología y desde esa base, ¿no es cierto?, ubicar los desarrollos que se priorizan en el tema de fintech y de techfin. Ahora, un punto clarito que está ahí, ¿no es cierto?, es la posibilidad, sobre base de lo que ya está hecho, de que las monedas digitales controladas por el Banco Central, un banco central que responda al interés soberano del Estado Nacional, ¿no es cierto?, podría convertirse en un elemento inmediato, tremendamente eficaz, de frenar esta penetración, esta conquista, esta escalada del crimen organizado con una capilaridad, no solamente en todos los estados, sino con una capilaridad que llegue, pero hasta los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Lo que pasa que, primero, los bancos centrales tienen origen privado hace un poco más de un siglo y nunca dejaron de jugar para los bancos. Difícilmente uno encuentre muchos bancos centrales que están jugando realmente en el tiempo. Puede ser que en un momento puntual alguna conducción política y técnica logre que por un tiempo limitado ese banco central esté jugando en favor de la gente y no de los grandes bancos. Pero es la excepción a la norma. Pues hay que Lo normal. nacionalizar y hacer popular, o sea, ciudadanizar a los bancos centrales en primer lugar para que sirvan a la gente. Claro, pero digamos, así como Milei en su momento decía que había que dinamitarlo, yo decía, mirá, no me parece tan mal que lo dinamite, pero hay que construir uno al lado, Claro. uno de nuevo, porque ese que está dinamitando, efectivamente yo estuve ahí y está cooptado por los grandes bancos internacionales. Claro, porque Entonces, dinamitémoslo y hagamos otro ¿no es nuevo. cierto? Como aparato conceptual, la banca central es un pilar fundamental de lo que resta de soberanía monetaria, financiera y macroeconómica de nuestros países, ¿no? Exactamente, el problema es que para quién juega normalmente y el nivel de penetración que tiene en sus autoridades de las entidades financieras internacionales. Ahora, lo que pasa muchísimo es que así como el narcotráfico financia a los punteros locales, a los políticos locales, es muy difícil que el narcotráfico pase desapercibido cuando usa, por ejemplo, precursores químicos que tienen que ver con la industria. Es muy difícil que un Estado no vea eso. Y estoy hablando tanto de la cocaína, que necesita un montón de precursores químicos para convertir la pasta base en clorhidrato de cocaína, como se me fue el nombre ahora, fentanilo. El fentanilo o las metanfetaminas, todo eso implica cantidades importantes de precursores químicos que es difícil que el Estado no vea que están ocurriendo, digamos, y que no tenga complicidad incluso de actores que están en la actividad lícita del uso de esos precursores químicos. Ahora, ¿qué va a pasar? Y en la Argentina en un momento dado era complicadísimo conseguir determinados productos químicos necesarios para las piscinas, porque estaban supuestamente controlando que los narcotraficantes no usaran eso, entonces comprar en una ferretería ácido clorhídrico para bajarle el ácido muriátrico, para bajar el pH a tu piscina, tenías que dejar registrados tus datos, y era un delirio. Mientras tanto los narcotraficantes se compraban de a camiones. Pero no, vos te comprabas un bidón de 10 litros y el Estado hacía de cuenta que estaba controlando Bueno, el uso de te pongo una precursores anécdota, químicos. el caso del Ecuador, que es una anécdota, pero que con efectos estructurales terribles. Se destruyó lo poco que había de industria química en el Ecuador, de industria farmacéutica, por parte de transnacionales que se asentaron en Colombia y buena parte de la producción pasó a Colombia y el Ecuador fue importador de todo eso. Colombia desde hace mucho tiempo, de los primeros productores mundiales, sino el primer productor mundial de cocaína, pero allí no tenían prohibidos los precursores, al Ecuador sí le tenían prohibidos los precursores, al punto que ni siquiera se puede comprar ahorita, no se puede comprar bicarbonato. Bueno, No el se puede bicarbonato comprar es uno de acetona, los pero productos. se le obligan a comprar acetona y productos hechos de bicarbonato desde Colombia, ¿no? Cuando Colombia es el primer productor mundial de cocaína. Entonces, esas son las cosas que yo creo que vale la pena denunciarlas, ¿no es cierto? Para que se vea la hipocresía que está detrás de la supuesta guerra contra las drogas. Pero es que volvemos al punto, lo que hizo Estados Unidos y lo que hizo la DEA y lo que hizo el GAFI es organizar el flujo de cocaína desde Colombia, que antes venía desde Bolivia o de Perú y pasaba por Colombia por una cuestión logística. En un momento dado, la producción de hoja de coca y la producción de cocaína empezaron a hacerse en Colombia y se le cortaron los flujos de precursores químicos tanto a Bolivia como a Perú.
obviamente no se cortaron en un 100%, pero sí en una cantidad importante, porque además, al prácticamente no tener gran cantidad de industria, Perú y Bolivia, es muy fácil cortarle eso. De hecho, normalmente la Argentina exportaba precursores químicos e importaba cocaína en la frontera, digamos, y ahora viene pasta base, que es muy fácil de hacer simplemente con algún tipo de hidrocarburo, y esa pasta base es convertida en clorhidrato de cocaína en la Argentina, que tiene industria y por lo tanto tiene precursores químicos abundantes. Entonces digo, eso no es casual, no es un accidente, es una organización de los flujos y de los lugares donde se está generando el valor agregado que estuvimos charlando en la charla anterior. Y digo, estamos hablando de dinero, estamos hablando de valor agregado, estamos hablando de entrelazamiento de empresarios con mucho dinero por actividad ilícita que se dedican también a esto como parte de sus negocios para tener mayor rentabilidad. Por ejemplo, en lugares clave como los puertos. El manejo de los puertos en la Argentina a partir de la década de los 90 por parte de empresas privadas y no del Estado como era hasta ese momento, obviamente fue una puerta perfecta para que ocurra esto que acabo de mencionar, que es que los grandes flujos de cocaína pasaran por los puertos de la Argentina. Sí, porque además en el caso del Ecuador también, es decir, los embarques que han escalado de una manera brutal en los envíos hacia Europa, ¿no es cierto? Las capturas han escalado, pero por 7, 8 veces, pero los embarques deberían ser 10, 20 veces más grande que lo que se logra capturar, provienen del puerto de Guayaquil, no hay a dónde irse, es uno solo. Eso sí. Bueno, habrán dos, ¿no? El de Pozorja, es decir, a la final, en términos de operativo, en términos logísticos, es una cuestión muy concentrada, muy localizada, que no debería dar lugar a mayores dificultades técnicas, ¿no? Si simplemente falta la voluntad para hacerlo. De hecho, en la Argentina hay un problema grave con una empresa que está manejando grandes flujos financieros y cada vez flujos más importantes dentro de los puertos y que se supone que está ligado a cuestiones de narcotráfico, aparte de logística tradicional, y es difícil detener su avance y su crecimiento. No voy a decir el nombre de la empresa para no tener problemas personales, digamos, pero es ampliamente conocido que quienes tienen negocios lícitos están preocupados porque el avance de esta empresa es tan indetenible que va avanzando sobre los demás terminales portuarias, depósitos y demás, porque el poder de fuego que tiene al manejar claramente algo más que lo lícito es muy grande para que le puedan competir. Entonces les pasa por arriba a cualquier actividad lícita, o lo compra o la destruye y demás, y los va desplazando, ¿no? Bueno, en un reporte policial oficial, aquí en el Ecuador, el presidente anterior, presidente banquero del Banco de Guayaquil, uno de los bancos más grandes del Ecuador, aparece en varias oportunidades vinculados inclusive societalmente, no solamente en términos de transacciones, a la mafia albanesa. Pues resulta ser que en ese gobierno se elimina a Albania como una de las guaridas fiscales para control del GAFI, de la unidad de antilavados acá, se veta una ley en la que se tipificaba como delito penal las alteraciones de las transacciones de comercio exterior, a partir de las cuales puedes vos mentir en las declaraciones de aduanas, en las declaraciones de exportación, de importación, pero además corresponde a un banquero, ¿no es cierto?, que tenía sucursales en las guaridas fiscales, ¿no? Es decir, tenía el Banco Banissi, tenía fideicomisos en Nueva Jersey, en Dakota del Norte, sus gerentes cuando huyeron, ¿no es cierto?, huyen a Andorra, no sé si estén en Albania, en fin. Es decir, las evidencias son, pero apabullantes, son abrumadoras, y sin embargo no hay ningún tipo de medidas reales para enfrentar el problema, al punto que de lo que estaba vinculado a la cuestión de blanqueo de capitales, de narcolavado, pasó a convertirse en un caso de tráfico de influencias. Así de sencillo. De hecho, estimado Pedro, la única vez que tuve la suerte de visitar tu querido Ecuador, yo fui para cuando fueron las elecciones, cuando terminó su mandato Correa, y además de haber elecciones, había un plebiscito para que no se permitiera que fueran candidatos políticos quienes tenían relaciones de cualquier tipo con empresas que operaban en guaridas fiscales. Bueno, Y me acuerdo además que el plebiscito con la ocurrió y complicidad de la ganó. autoridad electoral y de la Contraloría, ¿no es cierto? Y han habido dos presidentes claramente con fideicomisos, con negocios en guaridas fiscales, pero una cantidad de ministros increíble. Inclusive estos ministros que aparecían involucrados en este tráfico de influencias con participación de la mafia albanesa para colocarlos de ministros.
O sea, Es así. más Es así, evidencia tienes bueno, allá donde quieres. de hecho, ya que has metido el tema de las mafias, hay una discusión muy grande aquí en la Argentina porque en estos días se trata en el Congreso una supuesta ley antimafias que están haciendo las mafias que están enquistadas hoy en el gobierno argentino para, con el paraguas de la antimafia, hacer represión a cualquier tipo de organización, especialmente relacionado con los sindicatos o cualquiera que se oponga a las actividades del gobierno que sean represivas o que sean de ajuste o que sean de destrucción del Estado. Así que con el paraguas antimafia se está usando la mafia para destruir a cualquier rastro que quede de quien quiera resistirse a la destrucción del Estado, ¿no? Ahora, todo esto nos remite nuevamente al punto con el que empezábamos conversando, que es el rol de la banca y de las transacciones financieras, de la desregulación financiera, que es parte de la agenda neoliberal, de las criptomonedas y de los operativos de estos circuitos internacionales de lavado, que necesitan poner a limpio, ¿no es cierto?, la ganancia neta, es decir, el bottom line. Es decir, aquí todos los detalles que hemos estado conversando son en última instancia costos. Y lo que a ellos les interesa, ¿no es cierto?, es cómo amplían la tasa de ganancia. De nuevo, ¿cómo operan esos flujos? Y cómo, mencionabas hace un momentito el caso de las devaluaciones, cómo la inestabilidad macroeconómica afecta al negocio del narco al interior y a los proyectos del narco en su expansión al interior de la Argentina. ¿Cómo se daría esta macroeconomía del narcotráfico? ¿Cómo se daría esta visión de la balanza de pagos del sistema financiero desde el punto de vista del negocio del narcotráfico? ¿Y cuál sería el papel de asesores y especialistas como vos dentro del Banco Central o de la unidad antilavado? En el caso del Banco Central y de la unidad antilavado, como hemos hablado tantas veces, yo creo que esto que vos mencionabas de combatir los flujos que tiene que ver con el lavado de dinero del narcotráfico o de actividades ilícitas y el GAFI mismo, incluso a través del tema de las criptomonedas y demás, hay un hacer de cuenta que estamos combatiéndolo cuando en realidad lo que están haciendo es o hacerse los tontos o encauzándolo hacia los grandes bancos internacionales que son quienes con centro en Estados Unidos y Londres tienen que lavar esos flujos y tienen que aprovechar eso para sostener sus economías. Pero en particular, una particularidad muy grande que tiene la Argentina, el narcotráfico, que es al mismo tiempo un lugar de paso y un lugar de consumo y de producción, es que la droga, la cocaína en particular, tiene valor en dólares. Y ese valor en dólares le da mucho poder de fuego con la inestabilidad del peso. Es decir, en la medida en que el peso se devalúe, se destruye su valor y demás, la droga no pierde en ningún momento su poder de fuego, porque de última es un bien exportable y la implicancia que tiene respecto del costo de la importación es microscópica, porque de cada 100 dólares, no me acuerdo si lo mencionamos en la charla anterior, pero de cada 100 dólares que se venden de cocaína al por menor en la calle en Estados Unidos, a Bolivia o a Perú llegan a los que pueden estar cultivando la hoja de coca, se calcula no más de 3 dólares. O Ahora, sea que es esos todo valor $3, perdón un agregado. ratito, llamo la atención a nuestra audiencia de un punto fundamental. Esos $3 pueden ser inclusive menos si es que el país devalúa. Porque el Sí. campesino está cobrando en moneda nacional, ni siquiera cobra en dólares, excepto en el Ecuador, ¿no? El Ecuador tiene otras ventajas porque no tiene que incurrir en estos costos de transacción y en esta posibilidad de controles por el hecho de que las contabilidades se hacen directamente en dólares, las transacciones se hacen directamente en dólares y no hay ninguna sospecha respecto a eso. Cosa que en Argentina, en Bolivia, en Perú, en México, sí podría llamar la atención, ¿no es cierto? Grandes transacciones hechas en dólares. Entonces, en De, el capital de trabajo que se requiere localmente, para todo lo que habíamos hablado, incluyendo los clubes deportivos, incluyendo la legitimación, incluyendo el tema de actuar como jueces, como árbitros, todos esos costos, ¿no es cierto? Costos de soborno, costos de mantener un aparato militar y paramilitar, costos de ir manteniendo una legitimidad en las periferias respectivas de reclutamiento, pueden resolverse, ¿no es cierto?, con una menor cantidad de dólares transformados a moneda nacional si es que hay un proceso permanente de devaluaciones. es que en el caso de los agricultores de la coca, normalmente son pequeños agricultores que van a estar al borde de la supervivencia también normalmente. Lo mismo que pasa en muchos casos de frutas y hortalizas en el caso de la Argentina. Entonces los grandes intermediarios, no solamente de las frutas y hortalizas, sino también de las hojas de coca que se convierten en cocaína, pero que también tienen consumo popular como
para mascar coca, eso se da en Perú y en Bolivia, sobre todo como una actividad ancestral, digamos. Entonces, ese agricultor que está al borde de la supervivencia, además no tiene mucho margen para elegir a quién le vende, porque de hecho hay zonas donde cada uno de los narcotraficantes tiene su abastecimiento de insumos, digamos, y no hay un margen de competencia entre los intermediarios. Con lo cual siempre van a estar al borde de la supervivencia, y por eso esos $3 en realidad seguramente es lo necesario para que siga cultivando y no desaparezca, no se muera o no tenga con qué reimplantar en el caso de cada tanto que tiene que reimplantar. Creo que en el caso de la coca es cada 5 años. Entonces digo, es una explotación sobre el productor agropecuario que se da también en otras mercaderías, como te decía, frutas y hortalizas. Así que esto de la moneda nacional en ese caso tiene que ver justamente con la supervivencia de ese eslabón último que es la producción de la hoja de la coca o incluso la producción de la marihuana. La diferencia es que en la marihuana es más habitual que haya grandes producciones. Cuando digo grandes producciones tiene que ver también con los volúmenes de rendimiento y que es estacional y demás, ¿no? Pero en Paraguay, por ejemplo, es un caso donde hay grandes explotaciones de marihuana que abastecen a toda Latinoamérica e incluso a otros países del mundo. Entonces, digo, y ya estuvimos charlando en la charla anterior de la legalización de la marihuana de Estados Unidos, que también son grandes producciones y que tienen que ver incluso con productos transgénicos y demás. Entonces ya se va mezclando y ya no hay un productor pequeño que está al nivel de la supervivencia, sino que ya hay grandes productores con grandes extensiones y muy intensivos en capital, ¿no? En el caso en particular de la marihuana legalizada en Estados Unidos. Ahora, esta sustitución de importaciones, que es una sustitución de importaciones que Claramente. ha sido programada en los Estados Unidos con mucho éxito, tanto por el hecho de la legalización de la droga en algunos estados, como por la sustitución de la parte agrícola por un peso mucho mayor de la droga sintética, es decir, de la parte industrial. ¿Qué efectos tiene sobre el sistema bancario, sobre la balanza de pagos de nuestros países, de los países productores, más bien dicho, de droga que hasta ahora se han beneficiado de una especie de paréntesis dentro del intercambio desigual que normalmente tiene el sur con el norte? En realidad la influencia no solamente de esto que mencionábamos recién de la legalización, sino también de estas nuevas drogas sintéticas que lo charlamos en la charla anterior y que tienen básicamente laboratorios que normalmente, y volviendo al tema logístico, no tienen grandes problemas de logística porque están al lado de los centros de consumo. Fíjate que la cocaína o la marihuana, antes de la legalización de Estados Unidos, venía desde distintos países de Latinoamérica hasta los grandes centros de consumo, que eran las grandes ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos. En cambio, la metanfetamina, el cristal, el fentanilo y todo eso se puede hacer en un local que está dentro de una gran ciudad. Un Está pequeño Breaking Bad, local ¿no? puede hacer. Exactamente, Breaking Bad en una pequeña casa rodante puede hacer cantidades importantes desde el punto de vista, porque además se consumen cantidades pequeñas, y eso te cambia absolutamente la logística, no solamente los flujos financieros que obviamente van de la mano de la logística, porque si no hay un movimiento de mercadería desde Colombia, que desde la hoja de Colombia que se terminó convirtiendo en pasta base, en clorhidrato de cocaína y terminó llegando a Nueva York, si eso es un producto químico que se hace en un laboratorio de Nueva York con precursores químicos que están ahí en la industria de Nueva York, entonces cambia la logística, cambia los flujos financieros instantáneamente. Y cuando además ese país empieza a exportar esos productos químicos, como el fentanilo, como la metanfetamina y demás, o toda esta serie de productos y de Oxicodona nuevas y todos drogas estos sintéticas, opiáceos. cuando los empieza a exportar, empieza a generar una reversión de esos flujos, pero el dinero se va a volver, igual que el otro, a lavar en los grandes centros financieros de Wall Street y Londres. Con lo cual ahí ni siquiera te quedas con el 3% ese que iba a los productores locales, digamos. Entendiendo que eso, de alguna manera, uno podría pensar que es algo que por lo menos se está financiando a los agricultores, digamos, ¿no? Como algo positivo, entre comillas. Pero en este caso, directamente es una reversión de esos flujos, y peor aún en el caso de la marihuana transgénica, que tiene muchísimo más impacto y adicción que una marihuana tradicional. Y ahí también está metido Monsanto, cuéntanos, yo no sabía de eso. Es así, las semillas que ha desarrollado Monsanto y que por eso empujó, se dice, la legalización más fuerte todavía en un estado, porque en un estado nacional,
porque al estar en distintos estados de Estados Unidos, eso no necesariamente tiene validez a todo nivel federal. Entonces, para el tema de patentes, necesitaban un Uruguay donde desarrollar las patentes de las semillas transgénicas y registrar la semilla de transgénica de marihuana, porque en Uruguay está legalizado a nivel nacional. Entonces, vale de otra manera esas patentes, y hay producción del Estado, hay producción de empresas privadas y demás. Eso es lo que se rumorea respecto de por qué forzaron esa legalización absoluta en el país de Uruguay, ¿no? Ahora, ubicado estos elementos, ¿no es cierto? Sobre todo el hecho de que estamos en medio de una serie de transformaciones muy significativas que van a acelerarse muy pronto, tanto por el tema digital como por las tensiones geopolíticas mundiales, como por el tema de las drogas sintéticas y esta sustitución de importaciones de parte de los Estados Unidos y de Europa. Eh, ¿Cuál debería ser el rol o cuáles son los principales vectores de una acción eficaz de parte de la autoridad regulatoria en países como los nuestros? Es que Vemos desde justamente la yo creo que la perspectiva de lo trampa... nacional y de lo popular, no desde la perspectiva de lo que quiere el eje angloamericano. Entiendo perfecto. La trampa es que esto no se va a resolver desde una autoridad regulatoria que mire desde arriba, sino que el trabajo que van a tener que hacer las clases políticas nacionales y populares que tengan intención de atacar esto de raíz es trabajar en el territorio. Si no trabajan en el territorio, no hay forma de que esto tenga algún viso de combate respecto de hacia dónde va la gente. Y si la gente va a ir a buscar la salida laboral, la salida financiera, la salida de aspiracional y la salida del bienestar hacia consumir drogas o trabajar para los narcotraficantes o para la producción de drogas, no hay nada que hacer desde arriba porque el territorio ya va a estar tomado y no hay forma de penetrar. Y no hay Bueno, pero al forma de que menos además en la parte específica, por ejemplo, del sistema financiero local, ¿qué tipo de regulaciones podrían evitar las cosas más gruesas, digamos, los efectos más gruesos de esta putrefacción generalizada que se está dando a nivel de este capitalismo lumpen que nos aflige? es muy difícil pensarlo a nivel de países, porque el problema es, si uno, dos, tres, cinco países ponen normas suficientemente estrictas, lo que van a lograr es que haya un esmero más grande para saltear esas normas por parte de los que están usando eso y con el respaldo de los grandes países del mundo, que van a decir exactamente lo contrario, que estos países en realidad lo que están haciendo es fomentar los manejos de flujos financieros ilícitos y no combatirlos. De hecho, han hecho esto. Han dicho que muchos países que han puesto normativas diferentes de lo que impone el Gafi o de lo que impone el G20 o la OCDE, en realidad son países que se comportan mal y que están de alguna manera encubriendo algún tipo de manejo financiero turbio o autoritario o antidemocrático o de exclusión financiera para la población y demás. Pero además, supongamos que Ecuador o Argentina tienen una excelente lista negra de guaridas fiscales. El primero que tienen que poner ahí es Estados Unidos. ¿Cuánto Delaware, tiempo que es puede el durar esa estado lista? natal de Biden, pues, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto puede durar eso? Como le pasó a los de Europa que tienen que poner primero a Irlanda como un país que es una guarida fiscal, a Luxemburgo, a una serie de países que juegan para eso. Digo, ¿cuánto puede durar esa lista negra y cuánto pueden los flujos financieros y comerciales sostenerse sin que haya un bloqueo de hecho? Y ese bloqueo de hecho, ¿cuánto se puede sostener el tiempo? Preguntémosle a Venezuela, a Cuba. Digo, si vos sacás los pies del plato, si vos jugás en contra de los flujos administrados por el sistema en el lavado de Nueva York y de Inglaterra, vas a estar en poco tiempo con la represalia del sistema financiero y, si es necesario, del sistema militar. Digo, entonces, que además están entrelazados, porque muchas veces en las listas negras del Gafi hay países que tienen que ver con cuestiones militares como Siria o como Irak, y no que tienen que ver con cuestiones de flujo financiero, que no está Qatar, que claramente es un gran lavadero de dinero, y sin embargo no está ahí, ¿no? Hablando de Medio Oriente, por ejemplo. Ahora, se vienen las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. ¿Tú crees que puede haber algún matiz entre si gana Kamala Harris o gana Trump? Estados Unidos necesita, como nunca, desde hace un tiempo importante, especialmente después del 2008, de los grandes flujos financieros para sostener lo que ha perdido desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de la producción. Así como Inglaterra en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial,
utilizó, digamos, el vivir de estas rentas y del lavado del dinero, y progresivamente Estados Unidos le fue sacando porción de la torta. Hoy Estados Unidos está desesperado por sacarle el jugo absoluto a esa torta, y no me imagino que haya ninguna diferencia si gana Trump o Kamala Harris. Sí puede ser que tenga diferencias de cuánto poder tiene el sistema financiero para tomar las decisiones de qué hacer con Estados Unidos y con los estadounidenses. Es otra discusión, pero no desde el punto de vista de cómo juega Estados Unidos en el lavado del dinero del mundo. Es decir, tú solo ves una profundización de la dependencia de los Estados Unidos y sobre todo de las élites de los Estados Unidos de esta vinculación al crimen organizado. Y vinculación al lavado de dinero de cualquier tipo de origen, y la financiarización, digamos, lo que hemos visto en los últimos tiempos es la financiarización de Estados Unidos y del poder de Estados Unidos interno, digamos. Todavía hay ciertas internas que tienen que ver con el poder industrial que quiere recuperarse, con algunos sectores que no pueden admitir que para hacer un tanque o un avión en Estados Unidos haya unas partes o chips o determinadas cosas que vengan de China, porque desde el punto de vista geopolítico no lo pueden aceptar, es una debilidad de defensa para ellos, y otros que dicen es irrelevante porque Estados Unidos es una ficha en nuestro juego internacional de la financiarización. Entonces digo, esta discusión es una discusión profunda que tiene que ver con lo financiero y con lo nacional desde el punto de vista de la defensa, lo geopolítico. En esa discusión sí es cierto, pero decir que Estados Unidos va a dejar de ser un lavadero para hacer reglas de juego más limpias y para excluir al dinero de la droga o de la trata o de el tráfico de armas de su financiamiento, no lo veo en absoluto. Al contrario, veo, como dijiste vos, una intensificación inexorable. Ahora, ¿cómo ves el tema de la desdolarización? ¿Podría esto cambiar la correlación de fuerzas o va a ser lo mismo a través de vehículos distintos del dólar? Yo creo que lo que va a pasar es que va a haber, que estamos retrocediendo en la globalización, y una de las cosas que va a retroceder es el dólar como moneda mundial. Eso no quiere decir que vaya a perder absoluta relevancia, sino que va a haber sectores del mundo que se van a manejar con determinados círculos de confianza, llamémoslo SWIFT en el caso, digamos, de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, América del Norte. Creo que ahí va a sobrevivir Estados Unidos con su dólar imponiéndolo, y después estará Asia y África, que estarán jugando otro juego con otros circuitos de confianza, pero es paulatino, porque como hablamos en la charla anterior, China necesita que Estados Unidos siga teniendo poder adquisitivo para comprarle una parte muy importante de lo que China produce y vende. Entonces, digo, eso no es menor. A China no le conviene que mañana el dólar no valga nada y desaparezca como medio de pago mundial, porque se le acaba la gallina de los huevos de oro, ¿no? Formidable, hermano. Yo creo que ha sido un par de charlas muy aleccionadoras, sobre todo para nuestra audiencia. Tienen ahí una cantidad de puntos de partida para futuras investigaciones. Yo te agradezco muchísimo. ¿Quisieras cerrar esta sesión con algunas palabras finales, por favor? Mira, solamente que es muy importante esto que hablamos respecto del territorio. Creo que la salvación de Latinoamérica y la diferencia que marca Latinoamérica respecto incluso de muchas características del pueblo sajón es la forma en que la comunidad tiene de generar identidades. La recuperación de la identidad latinoamericana y en cada uno de los países de Latinoamérica, e incluso a veces el entrelazamiento de eso con cuestiones religiosas, de fe, o con cuestiones históricas, de cómo han entrelazado esa identidad con lo que tiene que ver del origen de Latinoamérica, es lo que nos puede salvar de estar de alguna manera perdidos como están quienes están financiarizados y que están hoy, como vemos, en las calles cada día más degradados en Estados Unidos, que se supone que es un país rico y un país poderoso, y sin embargo vemos cómo su población se está degradando, o cómo Estados Unidos está obligando a la población de Europa a degradar su nivel de vida rápidamente con tal de romper a Rusia, a China y a los que se oponen a la hegemonía mundial de Estados Unidos. Así que recuperemos la identidad, reforcémosla, y eso creo que nos puede dar solución a muchas de las cosas que estuvimos charlando nosotros como peligros latentes, ¿no? Te agradezco mucho. Yo creo que coincidimos, es fundamental el dar esta dimensión de lo humano, y lo humano ubicado no en términos del hedonismo y del consumismo, sino justamente en el tema de la trascendencia y la comunidad. Un gran abrazo, Juan. Hasta la próxima. Abrazo inmenso, Pedro. Hasta la próxima. Cuídate.